Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de San Marcos, capítulo 7. Capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades
de dentro salen y contaminan al hombre. Es el Evangelio de nuestro Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar, hermanos, dando gracias a Dios por un día más que celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. En este domingo glorioso, porque siempre la Iglesia se reúne para celebrar a nuestro Señor Jesucristo, su pasión, su muerte, por supuesto su resurrección, y nos reunimos siempre como pueblo de Dios para adorar, alabar a nuestro gran Dios y Señor, y nos reunimos siempre como el Señor nos ha mandado alrededor de la palabra y alrededor de los sacramentos, alrededor de la mesa del Señor, de la fracción del pan. Así que como pueblo de Dios y ahora centrados en la palabra y en esta preciosa lectura del Evangelio, vamos a meditar en ella, habiendo hecho previamente ya esta lectura en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 9, para el que también la quiera hacer luego en casa, y también en Efesios capítulo 6. Estas lecturas son importantes porque siempre guardan en la unidad de la Escritura y del Santo Espíritu que nos ha dado la palabra de Dios, guardan siempre esa unidad de pensamiento, de doctrina, de lo que Dios nos quiere transmitir. En los sermones pasados hemos estado centrados en el capítulo 6 de San Juan, donde hemos estado viendo el discurso del pan de vida. Esa exposición del Señor Jesús aparece solamente en el Evangelio de San Juan, no aparece en los sinópticos, por eso es que hemos tratado esos puntos, pero en el desarrollo del Evangelio de San Marcos, se ve algunos eventos también bastante interesantes que están alrededor de todo ese discurso del pan de vida. Y uno de ellos es este, ¿no? Que cuando el Señor llega con sus discípulos hacia Galilea otra vez, hacia esa zona del Genesaret, Él tiene un encuentro nuevamente con unos fariseos y escribas que procedían de Jerusalén. Y eso es lo que hemos leído hoy en el Evangelio. Y vamos a meditar un poco en aquel encuentro y en aquella controversia que tiene él con estos líderes religiosos del pueblo de Israel. Y vamos a ver qué es lo que ellos, qué es lo que le increpan al Señor Jesús y a sus discípulos. Así que vamos a ir una vez más a el Evangelio de San Marcos en el capítulo 7 para examinar un poco este pasaje. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones y danos la luz de tu Santo Espíritu, para que tu palabra sea vida en nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Bien, la lectura empieza de esta manera. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Vemos aquí el encuentro del Señor con estos religiosos judíos. Recordemos que los fariseos eran pues muy respetados en medio de los judíos. Ellos eran, aunque eran laicos, no eran sacerdotes como los saduceos, pero sí que eran aquellos que vivían una vida religiosa muy profunda, eran muy respetuosos, muy respetados por la observancia estricta que ellos tenían a la ley y a las tradiciones de los ancianos en Israel. Entonces, dentro de estos grupos existían también los escribas. Los escribas eran los doctores de la ley, eran aquellos que se dedicaban al estudio profundo y a la
interpretación de las escrituras, ¿no? Entonces ellos eran los doctores de la ley. Entonces los que habían venido de Jerusalén además tenían que ser muy doctos porque obviamente centralizado en Jerusalén, en el templo, alrededor del templo se encontraba pues la crema innata de todo, el liderazgo religioso de Israel. Entonces estos saduceos y estos fariseos y estos escribas que venían de allí tenían que ser muy doctos y probablemente vinieron para escuchar lo que Jesús estaba enseñando, porque era un maestro que estaba levantando muchísima expectativa como un rabino y ellos querían venir y oír claramente. Ya el Señor Jesús había tenido, pues como hemos visto, controversias con varios de ellos en diferentes lugares. Ahora, cuando se encuentra con ellos, lo que hacen es observar que muchos de los discípulos de Jesús o algunos de ellos no lavaban sus manos antes de comer pan. Hemos visto antes todo este evento del discurso del pan de vida. Y aquí estamos viendo que ellos veían que estos discípulos no lavaban sus manos. Fijaos, cuando dice lavar las manos no se está refiriendo a un acto de higiene, ¿vale? El lavar las manos antes de comer podemos entenderlo nosotros hoy como higiene, ¿no? No, se está refiriendo a un acto puramente ritual y religioso que era ya en esa época una tradición, como bien dice aquí, de los ancianos, una tradición fijada, muy marcada como una ley en medio de los judíos. Y eso se refería pues a un lavamiento que se hacía de las manos y un lavamiento cuidadoso, porque de hecho en el versículo 3, cuando nos dice que estos judíos aferrándose a esa tradición, aferrándose es una palabra griega fuerte, krateo, es como coger muy fuerte, ¿no? Estaban ellos aferrados a esa tradición de los ancianos de que si muchas veces no lavaban, y ese muchas veces se traduce también del griego como cuidadosamente, incluso literalmente se traduce con el puño, ¿no? O sea, era como un lavado de refregar las manos fuertemente y era un lavado, como digo, ceremonial, era un lavamiento ritual que lo que estaba mostrando era limpiarse de las impurezas de la contaminación del mundo. ¿De dónde provenía esta costumbre? Esta tradición, como vamos a ver aquí el Señor Jesús es lo que les denuncia a ellos, esta tradición no era un mandamiento de las Escrituras, no venía de la ley de Moisés, esto no venía del Antiguo Testamento, no había un mandamiento que mandara que todo el pueblo tenía que lavarse las manos de esa manera. Sí había un mandamiento en Levítico para el sacerdocio cuando entraba al templo de los lavamientos, pero no acerca de todo el pueblo en todo momento hacer este tipo de lavamientos rituales, pero era, como digo, una ley ya en medio del pueblo de Israel. Ese lavamiento, como digo, era limpiarse de la contaminación ritual que había sufrido al estar en contacto con los paganos, haber estado en el mercado o con otras personas que no eran creyentes del pueblo de Israel, y al tener ese contacto había una contaminación ritual y ellos tenían que purificarse de aquella contaminación. Entonces, este es el contexto y esto es lo que ellos están demandando de los discípulos de Cristo. Vemos aquí que ellos enfatizan mucho esta tradición como algo que se ha recibido de los ancianos y que ellos están aferrando con gran fuerza para guardar. Y la acusación o la pregunta de los fariseos es: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a esta tradición de los ancianos? Acordaos que esta expresión andar en la escritura se refiere al estilo de vida, ¿no? Es decir, ¿por qué no están caminando ellos conforme a estas tradiciones que los ancianos han dado, sino que están comiendo el pan con las manos contaminadas, con las manos no purificadas? Dicho sea de paso, esta tradición casi totalmente seguro proviene de la época del exilio babilónico. Cuando el pueblo fue exiliado a Babilonia, el pueblo buscó las formas de mantenerse apartado y santificado de la contaminación pagana de Babilonia, y muchas de estas prácticas, de estas tradiciones se introdujeron en aquella época para el pueblo, pero como hemos dicho, no estaban en el Antiguo Testamento dadas en la ley. Bien, esa es entonces la controversia. Esto es lo que los religiosos judíos, los fariseos y los saduceos le plantean a Jesús. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta del Señor
Jesucristo. Vamos a ver qué es lo que el Señor les dice. Versículo 6. Respondiendo él, les dijo: hipócritas. Fijaos cómo empieza la respuesta del Señor Jesús, es muy clara y es muy contundente. Él les dice: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, o en vano me rinden culto, se traduce también esa expresión, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, o también se puede traducir esto enseñando doctrinas que son mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Fijaos la respuesta del Señor, que es tan contundente y tan clara. Ahora debemos ver bien a qué se está refiriendo el Señor. El Señor les habla con dureza, ¿no? Y con total claridad, y los tacha directamente de hipócritas y les aplica a ellos la profecía de Isaías. Esa profecía está en el capítulo 23 de Isaías, y es una profecía que igualmente está hablando y acusando al pueblo de tener básicamente una religión exterior, pero con un corazón lejos de Dios. Una religión que se ha basado en las formas y en los ritos y en la forma de los sacrificios y en lo bello de la liturgia, pero con un corazón que está divorciado de lo exterior. Y ese pasaje literalmente del Antiguo Testamento se lo aplica en este momento a estos hombres que están representando toda la religión formal de Israel en ese momento de la venida de Cristo. Me honran de labios, dice, pero el corazón, su corazón está lejos de mí. ¿Y esto qué es? Esto es justamente lo que implica la hipocresía. Por eso el Señor Jesús ha hablado y les ha dicho directamente hipócritas, ¿verdad? Porque la hipocresía es justamente mostrar por fuera algo que no es real, algo que no está en el interior, ¿verdad? Que lo que está dentro no es lo que se manifiesta por fuera. Y justamente es la idea de un pueblo que honra de labios, pero con un corazón que está lejos, ¿no? Los labios es, por decirlo de alguna manera, lo más exterior, ¿no? Por donde se proclama exteriormente lo que debería de haber en el corazón, ¿verdad? Por eso dice el Señor Jesús que de lo que hay en el corazón hablará la boca. Eso es lo natural. Pero ocurre también que a veces se proclama con la boca, hipócritamente, no lo que hay en el corazón, sino lo que por fuera queremos que se vea. Y ahí es donde está el corazón de la hipocresía. Y esta es la acusación del Señor a ellos. Ellos podían exteriormente haber añadido varias tradiciones aparentemente saludables, aparentemente buenas. No parece en absoluto malo, pues oye, lavarse las manos de cierta contaminación, pero cuando eso lo que está haciendo es reemplazar el lavamiento del corazón, cuando eso está reemplazando o queriendo sustituir a través de un acto externo lo que debe haber en el corazón, estamos en esa dinámica de la hipocresía, querer por fuera aparentar algo que está desconectado de el corazón. Y por eso le dice en vano, en vacío, me rinden culto. O sea, están adorando a Dios, están sirviendo a Dios en vano. ¿Por qué? Porque lo están haciendo hipócritamente, con toda la cáscara exterior, pero sin tener un verdadero corazón conectado con Dios, con los mandamientos de Dios, con la misericordia de Dios. Y esa es la acusación del Señor Jesús constantemente a los fariseos. No les dice que ellos estén adorando dioses falsos, no les dice que ellos estén en una religión pagana, no. La acusación de Cristo a los fariseos es constantemente la hipocresía, es decir, que su corazón está desconectado de sus formas, está desconectado de su adoración externa, de su liturgia, de su culto. Entonces, esta es la acusación de Cristo hacia ellos, y que ellos en su religiosidad externa han creado una serie de tradiciones que son externas y están desconectadas del corazón del Evangelio, están desconectados del corazón de la palabra de Dios, están desconectadas del mandamiento de Dios y se han vuelto simplemente tradiciones humanas externas y que las han impuesto como leyes. Pero incluso
contradiciendo las escrituras y el mandamiento de Dios. Fijaos, porque ahora viene esta acusación que es gravísima de parte del Señor. Él les dice, versículo 8, ¿no? Porque dejando el mandamiento de Dios. Dejando el mandamiento de Dios, es decir, en contra de esos mandamientos, habiendo abandonado el mandamiento, la palabra de Dios, os aferráis otra vez fuertemente a la tradición de los hombres. Ahora llama tradición de hombres a la tradición de los ancianos y que la han aferrado dejando el mandamiento de Dios. Y fijaos, les va a poner él aquí un ejemplo práctico de cómo esto ha ocurrido. Versículo 9, les decía también, fijaos lo que les va a decir, bien invalidáis, o sea, le quitáis valor, anuláis, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Fijaos el problema de lo que estaban haciendo estos judíos. Habían invalidado la palabra de Dios para guardar una tradición humana que habían desarrollado ellos, una tradición religiosa. Y el ejemplo es, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, aquí está lo que era el mandamiento dado a Moisés, escrito, la palabra de Dios, pero ahora la tradición que ellos han creado. Vamos a ver la tradición que ellos habían creado. Vosotros decís, aquí está su tradición, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas semejantes hacéis a estas. Fijaos la acusación del Señor. Les está diciendo, vosotros habéis invalidado la palabra de Dios, el mandamiento de Dios por medio de vuestra tradición que habéis transmitido. En un ejemplo muy claro. Ellos habían instituido el mandamiento de Dios antes de lo que ellos habían instituido. El mandamiento de Dios dado por Moisés era que los hijos honrarán a sus padres. Y esto incluía el sustento y el cuidado de los padres cuando eran mayores y estaban en necesidad. Entonces los hijos tenían esa responsabilidad de proveer para las necesidades de sus padres. Y así se venía haciendo, y ese mandamiento hasta el día de hoy es totalmente actual y válido para la Iglesia. Pero aquí, en la tradición de los ancianos, habían incluido unas cláusulas, ¿no? Para poder evitar esta ley. Habían incluido tradiciones para poder ir en contra de esta ley o buscarle las vueltas a esta ley. Pues una de estas tradiciones decía que si los hijos le podían decir al padre, oye, es mi ofrenda a Dios todo con lo que yo podría ayudarte, ¿no? Si ellos decían que el dinero o que podían dar a sus padres para sostenerles era su ofrenda a Dios, su ofrenda para el templo, su corbán, pues podían quedar eximidos, ¿no? Quedaban libres de esa responsabilidad. Entonces, fijaos, esta tradición que habían creado ellos, la hacían ¿para qué? Para darles una alternativa para no cumplir ese mandamiento. Entonces, fijaos, es aquí donde la tradición de los ancianos, donde la tradición del pueblo, lo que está haciendo es chocar directamente con la Escritura. Está contraviniendo un mandamiento de las Escrituras. Está contraviniendo, está invalidando un mandamiento claramente enseñado por la palabra de Dios. Y esto es lo que Cristo está utilizando como un ejemplo clarísimo de cómo es que la tradición puede ir en contra de la palabra de Dios, y aquí vemos la acusación del Señor hacia ellos. Ahora, debemos tener claro una cosa. El Señor no está atacando absolutamente todo lo que sea la tradición en la vida del pueblo de Dios. Es inevitable que existan tradiciones y exista tradición en la vida religiosa, y no voy a decir religiosa en un sentido negativo, en el sentido positivo, ¿no?
en la religión, en el culto a Dios, en la vida del pueblo de Dios, en la vida de la iglesia, incluso hasta hoy, es absolutamente normal e inevitable que existan tradiciones, porque la tradición influye el sentido en el que se interpretan también las escrituras y las enseñanzas de las escrituras y cómo esto se aplica a la vida. De allí provienen las tradiciones, entonces esto es normal. ¿El problema cuál es? Cuando esas tradiciones están en oposición a mandamientos claros de las escrituras. El problema es cuando esas tradiciones las queremos poner por encima de lo que claramente enseña la escritura. Entonces, el Señor muestra aquí su enojo y su oposición contra aquellas tradiciones religiosas que se oponen a las escrituras, que invalidan la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Tradiciones que utilizan los hombres y que las ponen al mismo nivel de los mandamientos que encontramos en las escrituras o por encima de ellos y se les vuelve una ley divina. Se hacen de tradiciones humanas muchas veces absolutas leyes de cumplimiento obligatorio para el pueblo de Dios cuando no tienen un sustento en las escrituras. Y el hacer esto, hacer leyes divinas de cosas que no están claramente reveladas en las escrituras, sino que son tradiciones, que muchas veces pueden ser tradiciones saludables y buenas, pero cuando las imponemos como leyes divinas por encima de la escritura, estamos en un problema. Y si además son tradiciones que se oponen a mandamientos, estamos en un problema. Y de esas cosas está hablando aquí el Señor Jesucristo. Él muestra su rechazo hacia tradiciones religiosas que proceden de la hipocresía religiosa. Esas tradiciones que proceden de no querer tener un corazón recto delante de Dios y exteriormente si queremos pues maquillar las cosas. Y el Señor muestra su enojo, por supuesto, hacia aquellos líderes religiosos, en este caso estos fariseos y estos escribas, que enseñan y fuerzan, obligan al pueblo a pecar, haciéndoles observar tradiciones que violan los mandamientos claros de Dios, como esta tradición de no dar el sustento a los padres, amparados por la idea de esto es corbán, esto es mi ofrenda a Dios. Y estamos viendo claramente cómo el Señor opone en ese momento estas tradiciones erradas con lo que es el mandamiento verdadero de la palabra de Dios. ¿De dónde procede todos estos errores? ¿De dónde procede todo esto que Cristo les está mostrando a estos religiosos judíos? Pues procede, ya lo hemos dicho, de una religiosidad vacía y externa, de una religiosidad que se ha vuelto simplemente un envoltorio, pero con un corazón vacío. Cuando la vida de la piedad se vuelve simplemente un rito y una ceremonia externa y el corazón se vacía, en ese momento vamos a empezar a crear una serie de tradiciones y de costumbres externas, pero que están desconectadas de la verdadera piedad del corazón. Y esto es algo de lo que la Iglesia tiene que guardarse siempre. La Iglesia no está exenta de este tipo de problemas, por supuesto. Y ahora vamos a ver, la idea de tradición, como he dicho, no es una idea en sí mala. La idea de la tradición es algo que a lo largo de la historia ha existido en la Iglesia. El problema es cuando la tradición se opone a la Escritura. El problema es cuando la tradición se pone en contra de lo que Dios ha revelado en su palabra. El problema es cuando la tradición, que está desconectada del testimonio bíblico, la imponemos como una ley en la vida de la Iglesia. Bien, la tradición, como digo, no es algo malo en sí mismo. Y en el Nuevo Testamento vemos claramente que el mismo apóstol Pablo y los apóstoles hablan de las tradiciones que son propias de la Iglesia y que les llamamos tradición apostólica, ¿verdad? Por ejemplo, en las epístolas de Pablo a los Corintios, por ejemplo, en Corintios en el capítulo 11, por ejemplo, él habla de aquella tradición que él ha entregado a la Iglesia. ¿Cuál era esa tradición? Por ejemplo, es una tradición apostólica. Es la tradición de que la mujer se cubra con un velo durante la liturgia, ¿no? Durante la oración y durante la profecía, durante la palabra
y la adoración a Dios, la mujer debe cubrirse con un velo. Esa es una tradición apostólica, está consignada en el Nuevo Testamento. Todas estas tradiciones apostólicas están en el Nuevo Testamento. De hecho, el mismo Nuevo Testamento, los evangelios y las epístolas son tradición apostólica que está escrita y consignada en el Nuevo Testamento y constituyen las Escrituras. Entonces, la idea de tradición no es una idea mala. La idea de tradición es normal, es parte de lo que Dios nos entrega. El problema es, repito, cuando las tradiciones las enfrentamos a lo que Dios nos ha dado en la Escritura. Algunos pasajes que se refieren a tradición, por ejemplo, para que veamos que esta no es una palabra mala o algo a lo que Cristo se oponga, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2:15, ¿no? Lo que dice allí San Pablo. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice San Pablo: así que, hermanos, estad firmes y retened la tradición que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí San Pablo se refiere a una tradición que ellos han aprendido y le está diciendo a la iglesia que tiene que mantenerse firme. Esa palabra griega es paradosis, ¿no? Tradición. Hay una tradición apostólica que está basada en la doctrina apostólica, la doctrina y la vida. Estos dos elementos que los apóstoles han transmitido a la iglesia y la iglesia debe guardar. Pero esa tradición apostólica, como digo, está aquí consignada en el Nuevo Testamento y la iglesia debe guardar esta tradición y transmitirla. Esta es una idea, como digo, positiva de la tradición. Primera de Corintios 11:2, lo vamos a leer también. Primera de Corintios 11:2. Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las tradiciones tal como os las entregué. Entonces, aquí está diciendo igual San Pablo que los alaba a los de Corintios porque se acuerdan de él y porque retienen todas aquellas tradiciones, instrucciones que él les ha entregado, ¿no? Y esa palabra entregar, todo esto es una palabra en la terminología judía que se refiere a entregar justamente una tradición para ser guardada. Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento nos habla de una tradición apostólica, aquellas enseñanzas y doctrinas que los mismos apóstoles han entregado a la iglesia. Como digo, tienen testimonio en el mismo Nuevo Testamento. Y estas tradiciones o esta tradición apostólica entregada, luego cuando vemos la vida de la iglesia, se consignan o quedan enmarcados, por ejemplo, en los credos primitivos, en los concilios antiguos de la iglesia, que son trinitarios y son cristológicos, ¿no? Donde estamos viendo claramente que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero, una persona con dos naturalezas. Todos estos credos antiguos, ¿qué es lo que están haciendo? Están recogiendo la tradición apostólica y están consignando la tradición apostólica. Por eso es que la iglesia se ve obligada, por supuesto, a afirmar todas estas verdades que proceden de la tradición apostólica. La celebración de los sacramentos, la celebración de la liturgia cristiana, la enseñanza de la moral, de la disciplina, del orden en la iglesia, de llamar pecado a lo que es pecado y lo que no es pecado no es pecado. Todo esto, ¿de dónde procede? De la tradición apostólica que hemos recibido, consignada en el Nuevo Testamento y afirmada en los primeros siglos de la iglesia. Todo esto es tradición buena, tradición de la iglesia que debe guardar. Pero ¿dónde está el problema? El problema está que más allá de toda esta tradición apostólica que hemos recibido y que tenemos que guardar como iglesia, a lo largo de toda la historia y de los 2000 años de iglesia, se ha desarrollado también lo que llamamos una tradición eclesiástica. Es decir, una tradición que va más allá de lo que claramente han revelado los apóstoles como tradición apostólica. Y esa tradición de la iglesia, que muchas veces son tradiciones incluso locales, de algunas iglesias determinadas en toda la historia del cristianismo, han empezado a lo largo de la historia a desarrollar muchas veces tradiciones que son sanas y en otros casos tradiciones que empiezan a desviarse de la tradición apostólica.
que empiezan a desviarse de las Escrituras, incluso a oponerse a las Escrituras. Y es ahí donde la Iglesia tiene el deber siempre de examinar las tradiciones que la Iglesia tiene. Todas las iglesias, todas las tradiciones cristianas tienen tradiciones. Y cada iglesia tiene que examinar siempre si sus tradiciones o todas ellas están verdaderamente en línea con la palabra de Dios. Y también si es que algunas tradiciones que no son claramente apostólicas las estamos colocando como leyes divinas. Esos son los problemas que Cristo estaba apuntando aquí. Cristo no estaba en contra en general de la tradición. Él, como un judío piadoso, él respetaba las tradiciones. Y lo vemos al celebrar la Pascua, al celebrar las fiestas judías. Muchas de esas cosas no estaban así estrictamente en la Escritura, pero eran tradiciones de los ancianos y él mismo las vivía y las practicaba. Pero el Señor claramente se opone contra aquellas tradiciones que están lejos del corazón de Dios, aquellas tradiciones que se oponen a los mandamientos de Dios y aquellas tradiciones que sin ser mandato de Dios las queremos hacer ley divina. Y ahí es donde el Señor Jesús está contrastando fuertemente contra ellos. Pero todo lo que es tradición apostólica, que está en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, y se basa en ello, es algo que la Iglesia tiene la responsabilidad de retener y guardar. Repito, los concilios antiguos, los credos primitivos, los sacramentos y la práctica de los sacramentos, la misma liturgia divina, la adoración a Dios y la enseñanza moral, ética, el orden en la Iglesia, todos estos elementos que son procedentes de la tradición, la Iglesia los debe conservar siempre. Pero otras tradiciones eclesiásticas que se han ido desarrollando, la Iglesia debe examinar con juicio si se oponen o no a las Escrituras, si me llevan a violentar un mandamiento o no me llevan a violentar un mandamiento. Y si no me llevan a violentar un mandamiento, pues las iglesias pueden ser libres de practicar ciertas tradiciones sin forzarlas como leyes eclesiásticas para todos. Entonces, esa es la idea de lo que el Señor Jesús está enseñando. Y siempre nosotros, amados hermanos, debemos, como digo, recibir la tradición apostólica, pero las tradiciones eclesiásticas, examinarlas siempre, siempre con el juicio de las Escrituras. Esa es la responsabilidad de la Iglesia. Bien, ahora vamos a ver cómo termina el Señor ya su discurso. Él termina su discurso, o esta controversia, ¿no? En el versículo 14, ¿no? Dice, llamó a toda la multitud. Llamando hacia toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Fijaos, aquí el punto del Señor no ha sido hablar solamente de las tradiciones. Aquí el Señor se está enfocando en esta tradición concreta con la que vinieron a atacarle estos líderes religiosos. Era ¿por qué no se lavan las manos? ¿Por qué comen con manos inmundas? Y ahora el Señor está atacando esa tradición. Esa tradición. Les está diciendo, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero sí lo que sale de él. Lo que sale del hombre, eso sí contamina. Y si alguno tiene oídos, que oiga, les dice. El Señor se va. Eso es una parábola, ¿no? Como ellos mismos le llaman aquí. Ahora, cuando llegó a la casa, le preguntaron acerca de esta parábola. Y él les dijo, pues estáis también vosotros sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Fijaos, el Señor Jesús está hablando aquí estrictamente de los alimentos. Al referirse todo lo que entra en el hombre, se está refiriendo a lo que entra por la boca cuando come. Se está refiriendo al alimento físico. No se está refiriendo a lo que entra, por ejemplo, por los ojos. Porque sabemos que por los ojos pueden entrar muchas tentaciones que nos lleven a pecar. Ese es otro asunto. De eso no está hablando aquí el Señor. El Señor está hablando estrictamente de lo que entra por la boca
cuando comemos, porque esa era la controversia con los judíos aquí. Entonces nadie quiera desviar este pasaje y decir, no, yo puedo ir a cualquier lugar, mirar lo que sea, porque lo que entra no me daña. No, 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 no. O lo que escucho no me daña. No, no se refiere a eso el Señor. Se está refiriendo estrictamente a lo que entra por la boca cuando comes, porque ese era el pensamiento de los judíos. Yo como con estas manos inmundas y me estoy contaminando ritualmente. Y ese es el enfoque que está dando el Señor. Él le dice, el versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Nada de lo que tú comes por tu boca va a traer a tu corazón la contaminación espiritual, sino que de tu corazón pecaminoso sale aquello que te contamina. Y estas palabras del Señor son muy profundas. Aquí, como digo, el Señor ya no está hablando en general de las tradiciones. Aquí se está centrando en este hecho concreto. El problema, la raíz del mal en el ser humano se encuentra en su corazón. Eso es lo que Jesús está diciendo. No es que por comer un tipo de carne, los animales inmundos del Antiguo Testamento, o contaminarse por tocar a alguien que es pagano, no por eso va a entrar el pecado en ti. Es lo que está diciendo Jesús. El pecado está en tu corazón, porque desde la caída de Adán, el ser humano ha nacido con una naturaleza caída, con una naturaleza corrupta, con una naturaleza pecaminosa, con un corazón que está totalmente dañado por el pecado. Estamos desviados por el pecado. Nacemos con una naturaleza que no tiende a Dios. Es una naturaleza que tiende hacia el pecado. Sabemos que Dios existe. Conocemos que Dios existe porque sus huellas están escritas en nosotros, pero tenemos una tendencia marcada hacia el pecado. Nadie tiene que enseñarle a un niño a mentir, a ser agresivo, a faltar el respeto. Eso viene ya de fábrica. Esa es la naturaleza caída con la que nacemos después de Adán y Eva que cayeron en el Edén. Es así como nacemos, con un virus que se ha transmitido y se transmite a todos los hombres. Así como en Adán hemos muerto, dice San Pablo, en Cristo seremos vivificados. Y esta enseñanza de Cristo tiene mucho que ver con esto. Él está diciendo a los judíos, el problema está en vuestro corazón. El problema está en nuestro corazón porque de nuestro interior provienen estos malos pensamientos. Y los adulterios y las fornicaciones y las avaricias y las maldades, todo esto procede de un corazón que está perdido. Pero ¿quién nos da la solución? ¿Quién nos ofrece un nuevo corazón? ¿Quién nos ofrece nacer de nuevo? ¿Quién nos ofrece darnos el Espíritu para cambiar nuestra vida? Pues es Cristo mismo. Y esto es lo que Jesús les está diciendo a estos hombres. Les está diciendo, os habéis hecho una religión de cascarita, una religión de fuera, donde por fuera es todo bonito. Por eso les decía a los fariseos que son como sepulcros blanqueados, por fuera todo bonito, pero por dentro podredumbre. Y Jesús lo que está diciendo, no, tú necesitas que por dentro tu corazón sea lavado, sea restaurado, y de dentro fluya hacia afuera la vida que Dios te da. La santidad que Dios te da, la piedad que Dios te da. Entonces el problema, dice Jesús, está en el corazón. Y desde el corazón sale lo que contamina al hombre, porque cuando del corazón del hombre, del corazón pecaminoso, salen los pecados y sale esta maldad y se profieren por la boca y se profieren o se convierten en hechos, en ese momento pecamos y en ese momento nos contaminamos con el pecado. Cuando lo que está en el corazón como concupiscencia se convierte en pecado manifiesto, ya sea en nuestros pensamientos voluntarios, en nuestras palabras proferidas, en nuestros hechos consumados, y se convierte en pecado concreto, palpable. Ese es el problema. El problema, la raíz está en el corazón. Pero ¿qué solución hay? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues justamente venir a Cristo para recibir un nuevo corazón.
para recibir una buena vida, una nueva vida, recibir el Espíritu de Dios que lava y transforma nuestro ser. Porque la sangre de Cristo ha sido derramada para el perdón de nuestros pecados, para redimirnos de nuestros pecados. Redimir nuestros pecados es una palabra que va más allá de ser perdonados, sino también ser libertados de los pecados. Entonces la gracia de Dios en Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección, es lo que Él ha hecho para darnos el Espíritu y aplicar esa obra a nuestra vida y traernos un corazón nuevo, donde vamos a empezar a crecer en una verdadera santidad y en una verdadera piedad, porque el Espíritu aplica a nuestra vida esa obra de Cristo, que es Cristo mismo en nosotros. Y esa es la obra de Dios. Esa es la forma en la que Dios puede empezar a transformar tu corazón, mi corazón, y ese es el camino de la santificación, en el que Dios está trabajando, santificando nuestro ser, apartándolo más para Él, lavando más y más nuestro corazón. La vida cristiana, el conocimiento verdadero de Dios, tiene que ver con nuestro corazón. Y desde el corazón hacia afuera. Por supuesto que nuestra vida cristiana, nuestra devoción, nuestra religiosidad tiene actos externos. Tenemos la liturgia, tenemos ritos, tenemos ceremonias, tenemos, por supuesto, esto es parte. El Señor no está rechazando esto, pero tiene que estar conectado y fluir de un corazón genuinamente convertido, de un corazón que está entregado de verdad al Señor y del cual fluye, por el amor a Dios, una realidad hacia afuera. Ese es el sentido de la vida cristiana. Entonces, si estás viviendo la vida cristiana solamente como un rito, como una costumbre, como una tradición de familia, si es porque, oye, siempre pues yo fui bautizado de niño y de tradición y de costumbre voy todos los domingos a la iglesia, pero es solamente una cáscara, es solamente un rito que tú cumples, pero tu corazón está divorciado, estás en problemas. Tú necesitas volverte a Cristo de corazón. Convertirte a Él es entregarle tu vida, el ejercicio de tu voluntad, por el cual tú te rindes al señorío de Cristo para seguirle y vivir una vida verdaderamente de amor y de servicio a Él, de obediencia al Señor. Cuando tu corazón esté involucrado, toda la liturgia, toda la realidad exterior de la vida cristiana va a ser plena y real. Mientras tanto van a ser solamente costumbres exteriores que no tienen un verdadero fundamento en el corazón. Entonces, esta escritura ¿a qué nos llama? A vigilarnos, a ver que nuestro corazón esté siempre comprometido en nuestra devoción a Dios. Y que como iglesia siempre vigilemos que nuestras tradiciones como iglesia siempre sean las tradiciones apostólicas, siempre sean las tradiciones que están basadas en la Escritura, y nuestras tradiciones locales, eclesiásticas, que nunca contravengan, que nunca invaliden la palabra de Dios, sino que tengan total coherencia con las Escrituras y con la tradición de los apóstoles. Esto es esencial para que la vida de la iglesia sea saludable y para que nuestro propio corazón esté conectado a la verdad de Dios. Así que el Señor nos ayude en todo esto. Voy a terminar leyendo en Romanos 8 lo que dice el apóstol Pablo. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida
y paz. Esto nos muestra cuál es la forma de vencer la carne que procede del corazón, por medio del Espíritu. La vida del Espíritu, el andar conforme al Espíritu, es lo que nos va a llevar por encima del problema del pecado y de la carne que mora en el corazón del hombre. Que el Señor nos ayude, que seamos fieles a Cristo, que nos dé de su abundante gracia para ir en sus caminos y verdaderamente ocuparnos del Espíritu y andar en el Espíritu. Que la gracia del Señor esté con todos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.